Antes que nada, soy Lynn Kins, directora ejecutiva del Consejo de Hemofilia del Estado de California. Quiero darles la bienvenida a este taller de abogacía y política, navegación de su atención y tratamiento, un ejemplo de Medicare. Dicho lo anterior, les presento a Marla Feinstein, quien se graduó de la Universidad de Boston, quien también hizo labor de posgrado en fisiología y biofísica molecular. Y Marla, después de tanto tiempo de conocerte, apenas hoy al leerlo estoy aprendiendo todo esto de ti. Fue galardonada con una beca de capacitación predoctoral del Instituto Nacional de la Salud, tiene una maestría en salud pública, en políticas de salud de la Universidad Columbia y fue consultora para la oficina del gobernador de Nueva York y de su departamento de salud. Actualmente es la analista en jefe de política y salud para la Fundación Nacional de Hemofilia y ha sido instrumental en cabildear a nivel nacional y estatal por trastornos hemorrágicos o del sangrado. Y en temas de Medicare, cuando alguien se comunica conmigo que está teniendo dificultades para navegar el sistema del Medicare o que tiene un problema, es con la primera persona que acudo. Así que me entusiasma que nos acompañe hoy para compartirnos sus conocimientos. Además, nos acompaña el día de hoy Randy Curtis. Muchos y muchas de ustedes en el estado de California, sobre todo, conocen a Randy y el gran defensor que ha sido de la comunidad de trastornos del sangrado. Es expresidente del Consejo de Hemofilia del Estado de California. Ha hecho mucha labor en investigación de hemofilia y medidas de calidad de vida, así que apreciamos que nos acompañe el día de hoy. Hacia el final de este taller, él también nos compartirá un poco de su experiencia y posiblemente también plante alguna pregunta o comentario durante la presentación. Dicho lo anterior, les recuerdo a todos y todas que en la medida que vayan teniendo alguna pregunta, con confianza, apúntelas en la ventana de chat y las atenderemos al final. Y sé que esta será una presentación muy informativa para todos ustedes. Marla, les cedemos el uso de la voz. Bien, pues muchas gracias por la invitación y gracias al Consejo por promover Medicare, que es un cambio refrescante. Siguiente, por favor. En caso de que no hayan visto esta misión, esta es la misión actualizada de la Fundación Nacional de Hemofilia. Siguiente, por favor. Y entremos en materia, que es el programa de Medicare. Estamos aquí para conocer de Medicare. Y como habrán visto en la televisión, Medicare es un tema en auge, sea la ventana de inscripción. Medicare siempre está en auge. Bueno, por lo menos en mi pequeño mundito siempre está en auge. Y bien, ¿qué es Medicare? Medicare es un programa federal, antes que nada, que brinda seguro médico a personas de 65 años o mayores o a personas menores de 65 con ciertas discapacidades, como enfermedad de Lou Gehrig o ALS, por siglas en inglés, pueden calificar a Medicare sin periodo de espera, así como trastornos renales en etapa terminal a cualquier edad. Y parte del problema es que Seguro Social es quien inscribe la mayoría de la gente en Medicare. La gente no lo sabe, así cuando la gente pregunta sobre inscribirse y si califican por discapacidad, etcétera, eso es independiente del programa de Medicare. Esas son personas de inscripción y no es la Administración de Seguro Social. CMS, el Centro de Servicios Medicare, es el organismo que cubre programas, beneficios, pagos y todos sus componentes en Medicare. Cabe mencionar que es indispensable ser ciudadano estadounidense o con presencia legítima en Estados Unidos para poder obtener Medicare y debe haber residido en los Estados Unidos durante 5 años continuos. Si no cumplen con estos requisitos, no calificarán para Medicare. Siguiente, por favor. Y Medicare tiene 4 componentes y esto me parece fascinante porque es alfabeto y si uno se imaginaría que sería continuo, pero hablemos de sus distintas partes. Parte A es el seguro hospitalario, es para servicios hospitalarios, las cuotas del hospital, pero también es importante tener en cuenta
que el paciente es responsable de pagar un deducible para atención hospitalaria. En 2021, para el periodo de beneficio, era cerca de $1,500 el deducible. Parte B es el servicio ambulatorio, el seguro médico, consultas médicas, laboratorio, etcétera. Y eso es lo que cubre el factor para uso en el hogar o en un centro de infusión. Este lo cubre la parte B de Medicare. Y volveremos al tema durante la presentación porque cobra importancia en cuanto al abordaje integral de Medicare. Parte B además tiene una prima mensual que en 2021 fueron de $148.50 y también tiene un copago y un deducible. El deducible anual es menor, es de $203, pero es importante recordar que cada vez que hable de costos, ténganlo presente en su mente porque esos costos se van sumando con el tiempo. Y luego tenemos la parte C, que es el plan Medicare Advantage. Es optativo, no es obligatorio adquirirlo y hablaremos de las diferencias entre ellos. Pero es un plan particular y lo que hace este plan es que incluye parte A, B y por lo general D. Y son particulares que supervisa Medicare, pero son proveedores particulares y son tipo HMO o PPO. Parte D es cobertura de fármacos, medicamentos. Y de nuevo son planes de empresas particulares que tienen contratos con Medicare, se pueden adquirir de manera independiente como parte del programa Medicare Advantage y cubren los costos de medicamentos ajenos a factor después de que se cubre el deducible. Y también incluyen otros costos y deducibles. Y también varían en función del tipo del plan. ¿Y por qué lo menciono? Porque la gente dice, bueno, yo no necesito parte de. No, si no están pensando, sí, pero el factor lo cubre la parte B de bueno. Sí, pero el resto de los medicamentos que tengan que tomar, medicamentos para el corazón, para el colesterol, para el VIH, para hepatitis C, esos los cubre la parte D de dedo. Los medicamentos son parte D. Y lo que me pone nervioso es cuando alguien, yo no obtuve la parte D porque solo necesito factor, pero cuando tengas que pagar otros medicamentos, entonces es que uno se entera que la persona no tiene cobertura de la parte D de dedo. Siguiente, por favor. Medicare básicamente tiene dos alternativas. El Medicare convencional original que ven del lado izquierdo y el Medicare Advantage o que cubre parte C. Y no pueden tener ambos, eso es lo importante. Si tienen el Medicare convencional o original o tienen el plan Advantage, no pueden de manera simultánea tener un plan Advantage y el Medicare convencional. ¿De acuerdo? Y en ese Medicare convencional solo se incluye parte A y parte B. De manera optativa pueden agregar parte D de dedo para medicamentos y además pueden agregar un plan de cobertura complementaria. Se llama Medigap y es para cerrar esa brecha, es para pagar esa diferencia porque saben que es 80-20. Medicare paga 80% y usted paga 20%. Y luego la persona piensa que tiene que pagar 20% del costo del factor y eso se les dificulta, pero si tienen ese seguro complementario, no es necesario. Así que cierra esa brecha de cobertura. Y hay distintos componentes de Medicare y sabiendo que solo pueden tener uno u otro, es importante recordar que usted puede decidir cómo va a manejar el costo de bolsillo o si viaja mucho fuera del país. Todas estas son condiciones sin términos que usted como persona tendrá que tomar en cuenta cuando se inscriba, ya sea en la columna del lado izquierdo, en el Medicare original, o en la columna del lado de derecho, el plan Medicare Advantage. Y es importante recordar que en el Medicare convencional original, posiblemente necesitarán apoyo para pagar esos gastos
de bolsillo, esos gastos propios. Y entonces pregunta, ¿por qué no se inscribió en Medigap o por qué no se inscribió en Medicare Advantage para no tener que cubrir ese 20%? A diferencia que parte C, que lo agrupa todo con un solo pago, básicamente, a la aseguradora. Bien, siguiente, por favor. Perdón. Ok. Bien. ¿Y por qué lo recalco? Porque hay brechas o partes que no cubren los beneficios y necesitan algo que les proteja para no tener que pagar ese 20% que no cubre el Medicare convencional. Porque además Medicare tiene deducibles altos y hay que compartir gastos y no hay límites al gasto de bolsillo, al gasto que cubre la persona en la parte A y B de Medicare. En ese sentido, tampoco pagan por servicio, entre ellos servicios de atención a largo plazo, cobertura dental, visión, y veremos qué pasa con Build Back Better o Reconstruir Estados Unidos Mejor, pero por pronto cubre dispositivos auditivos. Y la cobertura de parte D varía en costos, hay ciertas brechas, tal vez con el programa de Reconstruir Mejor se mejore, pero no tienen límite el gasto de bolsillo de la persona y se sigue teniendo que pagar el 25% del costo de los medicamentos. Uno de cada 5 personas que reciben Medicare no tienen cobertura complementaria, es decir, no están en Medicare Advantage ni el programa Medigap para cerrar la brecha de costo. Esa es mucha gente. No sean una de esas personas. Independientemente si tienen cobertura previa de un seguro particular o Medigap o prestación de su sindicato, necesitan alguna cobertura adicional para no quedarse sin ninguna cobertura complementaria y entonces tendrían que pagar ese 20% de todos los costos. Cuando se inscriben, por cierto, al Medicare convencional, pueden elegir un plan complementario o Medigap para cubrir deducibles, copagos y coaseguros. Siguiente, por favor. Bien, entremos en más detalle. ¿Qué cubre un plan Medigap y qué no cubre? Para adquirir un plan Medigap, para cubrir esa diferencia, necesitan tener parte A y B. Y de nuevo, no pueden tener el plan Medicare Advantage porque no pueden hacer ambos. Y esta parte porque es importante, porque si quieren un plan Medigap, Medicare, a diferencia de la ley de seguro médico asequible en la que no les pueden rechazar por condiciones anteriores, etcétera, no hay acceso garantizado durante 6 meses en Medigap. Así que solo se les garantiza acceso, es decir, les tiene que dar el plan Medigap y no les pueden cobrar más durante esos primeros 6 meses. A partir del 7º mes, no hay garantía de que tengan que cubrirle. Y los planes de Medigap solo complementan los beneficios Medicare. Por eso se llama una póliza, complementaria por parte de un plan particular para cerrar esa brecha de lo que no paga Medicare. Por lo general, tienen que pagar la prima de su política Medigap, además de las primas parte B, así que son 2 pagos independientes. Cada plan Medigap se estandariza y lo revisamos en detalle en la próxima diapositiva. Es decir, tienen que cubrirse, es un plan tipo A. Todos los planes tipo A, ofrezcas de Aetna, United, Blue Cross, Blue Shield, tienen que cubrir los mismos beneficios básicos. Sin embargo, en función de variabilidad regional principalmente, es decir, si están en el norte de California, en la zona de la Bahía de San Francisco versus Los Ángeles, las primas y los costos varían. Hace, bien, hace 15 años, bueno, hasta después de 2006, dejaron de cubrir medicamentos de receta médica. Para ello, de nuevo, necesitarán parte D. Y las políticas, por lo general, no incluyen servicios adicionales, sea servicio de
visión, dental, etcétera. Y de nuevo, es posiblemente difícil inscribirse en Medigap si ya escogieron un plan Advantage, porque para entonces ya habrían pasado esa ventana de 6 meses después de inscribirse en Medicare Parte B. Bien. Hace un momento les hablaba de los programas Medigap y que se estandarizan. Eso quiere decir que van por letras. Es todo lo que significa. Todos los planes tipo A ofrecen los mismos beneficios. Los ves los mismos, los ves los mismos, etcétera. Y no entrar en detalle respecto de qué cubren y qué no cubren, porque no contamos con tanto tiempo, pero sí quiero resaltar si hay componentes que son más o menos importantes para ustedes, necesita ver qué cubren. Si no le importa si cubre mientras viaja, no se preocupe por si el plan incluye cobertura durante viajes. Lo que sí hay que señalar es que hay planes que cubren el 100% de los gastos excesivos de parte B, que tal vez sea útil para algunas personas. Y hay algunos que cubren los deducibles. Hay un par de planes que hoy limitan también el máximo que paga la persona de bolsillo. Pero esos límites de gasto de bolsillo siguen siendo bastante elevados, en mi opinión. Por ende, si tienen un límite de 6,000 o 3,000 de gasto de bolsillo, de gasto propio, es ridículamente elevado. Así tal vez deba de reevaluar si en realidad vale la pena esa alternativa para usted. Acabo de compartir también un enlace a todas las coberturas de planes complementarios para que puedan comparar las políticas de Medigap. Bien, volvamos ahora al plan Medicare Advantage, que tal vez sea una mejor opción que tener que estar armando un rompecabezas entre Medicare y Medigap. Y hablemos de costos. Los costos varían enormemente porque un plan Medicare Advantage de nuevo le ofrece una aseguradora particular que agrupa todos los costos. Que agrupar parece que fuera una mal palabra, pero en realidad resulta positivo. Tienen que pagar la prima del parte B, así como la prima de su plan. El plan podría tener una prima de $0 y tal vez ayuden incluso a pagar parte de su prima parte B. Y la mayoría de los planes Medicare Advantage cubren también parte D de dedo, es decir, medicamentos, y tienen un límite anual del gasto del bolsillo, es decir, lo que tiene que pagar la persona. Por ejemplo, cuando usted tenía un seguro particular, ustedes no pagaban nada para esos servicios parte A y B. Pero de nuevo, lo importante a recordar es que si se inscriben en Medicare Advantage, no necesitan adquirir un plan Medigap y no lo necesitan. Y eso es porque no pueden estar en ambos. Los planes tienen forzosamente que cubrir todos los servicios médicamente necesarios que cubre Medicare convencional, pero la mayoría ofrecen beneficios adicionales, por ejemplo, visión, dental, dispositivos auditivos, y todo esto podría cambiar bajo el plan federal de reconstruir mejor. Es que veremos qué pasa. Y la parte D de dedo se incluye en la mayoría de estos planes Medicare Advantage, así que no tienen que adquirir un plan de cobertura de medicamentos, pero algunos servicios exigen aprobación previa por parte del médico antes de que se los cubran. Por ejemplo, una resonancia magnética. De nuevo, son planes ofrecidos por particulares, por lo general HMO, PPO, y por ende necesitan utilizar los proveedores en su red. ¿Cómo se hace con el seguro que ofrece una empresa para sus empleados? Algunos ofrecen cobertura fuera de la red en casos de no urgencias, pero si van un médico ajeno a la red, tal vez necesitan pagar más y necesitarían también que se tengan una autorización o canalización para ver un especialista. Esto es algo que a Medicare no le gusta, pero a mí me gusta ver las cosas, compararlas lado a lado. Pero no hay una comparación directa entre Medicare Advantage y Medigap. Pero sí podríamos considerar
¿Qué aspectos les preocuparían a la gente? Uno, el seguro Medigap puede rechazarle o puede cobrarle una prima más elevada después de esos 6 meses. Por el contrario, el plan Advantage tiene que aceptar a todos los solicitantes y no puede cobrar más a una persona por su estado o condición de salud. En el Medicare convencional, salvo por 2 excepciones, no limita los gastos de bolsillo, lo cual a mí me parece una locura, y pueden ser muy elevados, pueden sumar decenas de miles de dólares. Los planes Advantage sí limitan el gasto de bolsillo. Sigue siendo 7,550 excluyendo parte de medicamentos, pero sigue siendo mejor a que no tenga límite el gasto de bolsillo. Y algunos planes Medigap, cuando se adquieren con planes convencionales de Medicare, cubren la mayoría de ese 20% de gastos. Y lo menciono porque algo es expresión garantizada es importante porque en la ley de seguro médico asequible o ACA, sabemos que expedición garantizada se ha puesto en tela de juicio, pero expedición garantizada significa que pueden inscribirse. Y cuando tratan de inscribirse a alguien en un plan de Medigap, les sorprende descubrir que, bueno, ¿dónde adquirió parte B hace 2 años? Bueno, ahora podemos rechazarle por su estado de salud, si no son parte de estos únicos 4 estados que tienen expedición garantizada. Y esto se resalta en el mapa del lado derecho y eso fue para recordarme de hablar del tema de expedición garantizada. Y extraje algunos datos al respecto. Dije, bueno, a lo mejor California es distinto, a lo mejor California tiene algún tipo de norma que otros estados no tienen. Fui al portal de la Fundación de la Familia Kaiser y ahí también pueden observar qué otras variabilidades hay por estado. Estos datos son de 2017, pero no han sufrido cambio. Y no se tiene expedición garantizada, ya sea continua o anual, salvo eventos de cambio de vida. Por ejemplo, al momento de jubilarse se abre la ventana de inscripción. Si perdieron su cobertura Medicare, pueden inscribirse. Y hay otros eventos, por ejemplo, si cambian los beneficios del plan, si el hospital participante se sale de la red o se excluye de la misma, lo cual llegó a ocurrir en esas situaciones, sí pueden cambiar a un programa Medigap o Medicare Advantage. Siguiente, por favor. Y sé que se me está agotando el tiempo y estoy hablando muy rápido, perdón, pero el mensaje con el que les quiero dejar es que cada año tiene oportunidad de inscribirse o reinscribirse o de escoger planes y decidir opciones. En este momento, estamos en el periodo anual de inscripción para Medicare. Para la inscripción inicial, inscripción abierta y inscripción especial son cosas distintas y es un poquito confuso, pero ahora es el momento de inscripción abierta, así que es el momento en el que pueden pasar a un plan Advantage o a un plan convencional Medicare con un Medigap y eso lo pueden hacer cada año, con la salvedad de que si cancelan su plan Medicare Advantage, dependiendo del estado en el que estén, tal vez no se les garantice que puedan tener el plan Medigap. De nuevo, son las 7 semanas de inscripción para que puedan tener su tarjeta para tener cobertura a partir del 1 de enero. Marla, un momentito, sé que Wendy va a tener que retirarse en un momento, así que le voy a permitir decir unas palabras antes de tener que retirarse. Bien, yo estuve en el estado a 30 años para tener un buen seguro médico y cuando me acerqué a mis 65 años de edad me dijeron en definitiva que yo necesitaba inscribirme para Medicare el día que cumpliera mis 65 o dentro de 2 semanas después o me iban a pasar cosas malas. Eso me daba miedo, pero tenía un plan complementario. Es que mi cobertura de Blue Cross se convirtió en mi plan complementario
sin problemas. Y de nuevo, eso fue solo mi experiencia. No tuve interrupción en mi cobertura. Y Medicare y el plan complementario resultó ser mejor que mi plan anterior, antes de llegar a mis 65. Así que esa fue mi perspectiva de cómo me funcionó a mí Medicare, pero me sorprendió lo bien que me funcionó para reembolsos con respecto de mi condición médica. Así que esa es mi perspectiva como paciente. Sí, y lo que agregaría es que Randy tiene razón. Y viene una diapositiva posterior. Si tienen cobertura con su empresa o cobertura para jubilación o su cónyuge tiene la cobertura, esto lo pueden utilizar como el plan complementario. Y si trabajaron para cualquier dependencia de gobierno estatal o federal o para un sindicato, tienen una cobertura fantástica, fantástica. Y se conjunta con la cobertura Medicare y es cobertura cuádruple. Así que sí, Randy tiene toda la razón. Resulta mejor. Gracias, Randy. Bien, ya tengo que retirarme. Hasta luego. Marla, adelante. Ahora sí puedo continuar. Para beneficio de todos los demás, tenemos un par de diapositivas más y entonces vamos a abrir el foro a sus preguntas. Hay algunas preguntas en el chat y nos quedaremos a contestarlas para quienes quieran escuchar las respuestas. Continuamos. Muy bien, se puede brincar la siguiente si gusta. Bueno, antes de que la pasemos, aquí hay algunas preguntas a considerar al revisar su plan anualmente. Es decir, qué partes les preocupan y cuándo deben de reevaluar sus opciones. Siguiente, por favor. Muy bien, esta parte es importante, coordinación de beneficios. Medicare es raro en el sentido de que tienen protocolos muy extensos y leyes muy precisas para coordinación de beneficios. Es súper importante que le digan a toda la gente, sea su proveedor médico, a su asegurador, a su patrón, como mencionaba Randy, si tienen seguro con su empresa, díganle a la empresa o al administrador de beneficios o prestaciones. Porque si usted no sabe si su cobertura contaría como complementaria, pregúntele a la empresa en la que trabaja o al administrador de prestaciones o beneficios. Si tienen un plan sólido con el sindicato, muchas veces termina siendo un plan complementario perfecto para seguir teniendo esa cobertura, además de inscribirse en Medicare. Pero lo que es súper importante es que si hay algún cambio u otro seguro, hay que informarle a Medicare. Medicare mágicamente no va a decir, Lynn, veo que cambiaste de empleo y tienes otra cobertura. No, hay que avisarles. Para que los proveedores, aseguradoras, etcétera, sepan las distintas formas de cobertura con las que cuenta usted. Y no se preocupe por quién paga primero. Medicare se los va a decir, créanme. Muchas veces Medicare es quien determina quién paga primero. Si van a medicare.gov y buscan Coordination of Benefits o coordinación de beneficios o prestaciones, hay toda una serie de manuales respecto de cómo coordinas estos beneficios o prestaciones. Siguiente. Muy bien. Y este es un estándar. No rechacen parte de, por favor, simplemente porque hoy no necesitan ningún medicamento. Como había mencionado anteriormente, si de repente necesita medicina para el corazón o colesterol, etcétera, va a necesitar esa parte de dedo. Y además se les va a penalizar por cada mes que decline parte D o parte B el resto de su vida. Así que dicen, no lo necesito. Y luego resulta que si lo necesitan, van a tener que pagar una penalización si no tienen otra cobertura. Y para saber si tienen otra cobertura, se lo podían preguntar a su empresa. Pero se trata de encontrar el equilibrio entre asequibilidad, que sea un precio accesible, y acceso. Medigap tiene primas más elevadas que los planes Advantage y los más costosos tienen mayor protección del gasto de bolsillo de la persona. Y eso es importante para alguna gente. Pero usted tendrá que decidir, prefiero una prima
más cara, pero con más beneficios, o le preocupa más el costo? Bien, esta se explica sola. Hay alternativas limitadas de asistencia económica. Las vamos a revisar en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Y se basan primordialmente en ingresos y recursos. Medicare sabe cuando alguien tiene un ingreso fijo. Y Medicare lo aprecia. Y hay maneras distintas de calificar y para qué pueden calificar en función de esta serie de programas federales. Son programas de financiamiento federal que pueden cubrir parte o toda la prima deducible dependiendo de su nivel de ingresos y sus activos, patrimonio. Y si califica para alguno de los programas como beneficiario calificado de Medicare, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que muchos calificarían para el apoyo adicional parte B. Apoyo también podría ser medical, el seguro estatal. También hay programas de asistencia farmacéutica. 21 estados cuentan con planes de asistencia. También está el programa PACE, que es el programa de atención integral a personas de la tercera edad que pueden cubrir Medicare o Medicaid. Y sabemos que ocurren cambios. Los planes pueden cambiar, así como pueden cambiar costos y alternativas. Algunos planes tal vez deciden ya no cubrir Medicare en absoluto, pero los planes se les exige la ley brindar anualmente un aviso de cambios que explica cualquier cambio en comparación, perdón, con la cobertura del año anterior y una explicación de cobertura. Es decir, por qué está cambiando la cobertura y cómo puede identificarlo. Y por favor, revise los planes antes del periodo de inscripción abierta, porque obviamente hay que conocer todas las opciones públicas. No es como que les digan, hay que inscribirse para medianoche hoy. Les van a dar una ventana, en el caso de Medicare, 7 semanas, así que aprovechan para revisar y tomar una decisión bien informada. Solicite apoyo. Aquí vemos algunos recursos de apoyo. Siguiente, por favor. Y Lynn les puede enviar un PDF de todas las diapositivas. ¿Es que aparecen todos estos recursos? Como saben, hay fuentes fidedignas de recursos de información. Hay gente que sabe mucho de Medicare. Tal vez no sepan mucho de hemofilia, pero sí saben mucho de Medicare. Tienen acceso a formularios y formatos. Así que si ustedes les explican que, por ejemplo, el factor o algún otro medicamento lo cubre parte B, entonces les pueden explicar todo lo demás. Así que, por favor, no duden en acudir al programa de asistencia para seguros médicos estatales. Y la ley de implementación, SNF, Medicare cubre SNF, se pudo aprobar la ley de algún ser querido y SNF, por cierto, es Centro de Enfermería Especializada, que mal que sea, tengo que decir a Randy. Pero los centros de enfermería especializada o SNF, como lo pronuncian en inglés, SNF, los cubre, así que necesitan asistencia, por favor, acérquense con su servidora y les puedo apoyar. ¿Sí? Y creo que eso era todo y ahora sí puedo atender sus preguntas. Sé que lo hice muy rápido, mil disculpas. No, está fabuloso. Un par de mensajes con el que quiero dejar al nuestro público, de lo comentaba Randy y usted, Marla, es que hay que planificarlo con tiempo. Sabemos cuando se aproxima su cumpleaños, cuando va a cumplir 65 años de edad, investigue qué está ocurriendo.
Por ejemplo, si tendrá cobertura por parte de su sindicato o de su empresa y se puede utilizar como complementario. Así que investiguelo con antelación y esté pendiente de las fechas, porque puede ser sencillo, como decía Randy, pero si no elige la cobertura correcta en su momento, puede hacerse una maraña que después es difícil desenmarañar. Dice que Marley y yo hemos pasado tiempo por teléfono tratando de desenmarañar situaciones en que la persona no eligió de manera oportuna o que le dieron malos consejos. Así que verdaderamente aprovechen los recursos que les mencionamos para que tengan buenos consejos, y estos consejos solo serán tan buenos como la información que ustedes compartan. Así que si se comunican con alguno de estos recursos estatales para asesoría respecto de qué elegir y no les dicen, tengo un trastorno hemorrágico y sé que el factor lo cubre parte B, entonces tal vez no le puedan asesorar tan bien. Así que por favor compartan información importante cuando se comuniquen con ellos. Y tenemos algunas preguntas, primordialmente tienen que ver con Medigap. Así que empecemos a atenderlas. Y gracias por quedarse un poquito más en la llamada. Espero que las respuestas les parezcan útiles. Medical proporcionaría cobertura complementaria. Es decir, si tengo Medical, también necesito comprar un plan Medigap o el Medical lo cubriría. No, y no es infrecuente el tener cobertura de Medicare y de Medical o Medicaid, que se llama Medical en California, pero ¿y qué tanto cuesta un plan Medicaps? Sé que es un rango, pero tiene una idea general. Sí, y de hecho incluí una hoja de información, no sé cómo les llaman, pero son hojas de datos que se publican para cada estado. Y dijo Medigap o Medicare, Medigap, Medigap. Bien, veamos. Permítanme parte de... Ah, no, no lo tengo en la mano porque es complejo y sé que no es una buena respuesta, pero lo es, porque hay que determinar de qué plan se trata, así que los costos varían enormemente. Por ejemplo, por ejemplo, digamos que el plan Medicare Advantage, que lo conjunta todo, la prima mensual es de $18. Así que hay rango desde cosas que son muy accesibles económicamente hablando o asequibles y otros. Ok, aquí también nos preguntan si Medigap les rechaza porque no se inscribieron en esas ventanas de 6 meses, digamos. Entonces, ¿qué alternativa tendrían? ¿Solo el plan Medicare Advantage? Correcto. Bueno, no necesariamente, porque necesita no solo que se cubra ese 20%, sino también medicamentos o parte de. Entonces tiene un seguro ofrecido por su empresa, como fue el caso de Randy, no lo necesita, o si tiene un plan de pensión, bueno, ya no les llamamos planes de pensión, ah, prestaciones para jubilados, y estos pueden fungir como un plan Medigap, como un plan complementario. Así que varía dependiendo de las necesidades de las personas. Medical, en el caso de California, si califican para medical, podría ser el complementario. Y la siguiente pregunta, relacionada más o menos, es sobre GHPP. Y eso es muy específico a California. Sí, pero el programa GHPP, que es el programa para personas con discapacidades genéticas, sigue siendo el que cubre costos como último recurso. Sí, pero aquí preguntan si podría fungir como un plan complementario o Medigap. Y hay casos en el estado de California y no sé si necesariamente quieran depender de este programa para personas con discapacidades genéticas, si pueden inscribirse a Medicare Advantage o un plan Medigap, pero es posible. Ha habido casos, creo, de personas que están inscritos a Medicare convencional y que además
tiene el seguro del programa para personas con discapacidades genéticas o GHPP. En teoría podrían tener los tres en California: Medicare, Medical y el GHPP o el programa para personas con discapacidades genéticas, pero de nuevo, este sería el último recurso de pago. Es decir, si lo puede pagar al mes, lo pagaría más. Así que solo pagaría lo que no cubra Medicare y Medical. Y además, recuerden que el programa para personas con discapacidades genéticas no tiene fondos ilimitados. Y si tienen más de 65 años de edad y tienen el seguro Medicare, van a seguir con Medicare por mucho tiempo, esperamos. Muy bien, creo que esas eran todas las preguntas que teníamos en el chat, pero antes de retirarnos, porque la mayoría de la gente sigue con nosotros, les pregunto a nuestro público si tienen alguna otra pregunta que quieran hacer en voz alta porque no se despejó su duda antes de que cerremos. Esta información ha sido muy útil y de nuevo les invito a, por favor, planificarlo con tiempo, sí. Y por favor, pregunten con confianza. Medicare puede funcionar muy, muy bien, pero Medicare tiene sus propios protocolos y procedimientos para todo. Así que quiero que verdaderamente lo aprecien y lo digieran. Si Medicare dice, tienes que al mismo tiempo frotarte la cabeza y el estómago, hay que hacerlo. Medicare no les va a permitir proseguir a menos que hagan lo que Medicare indica que tienen que hacer. No pueden debatir los protocolos y procedimientos. Así es como están redactadas las leyes de Medicare. Y el mensaje con el que les dejo es que recuerdan que decían que hay deducibles y copagos, pero si van a tener un ingreso fijo, si están jubilados con un ingreso fijo, esos pequeños gastos, sean $200 al año, etcétera, se van sumando con el tiempo. Así que verdaderamente siéntense a reflexionar sobre qué costos serían y para qué me alcanza. Veo una pregunta, tengo una mano levantada. ¿Quiere abrir su micrófono y preguntar? Sí, gracias. Mi pregunta es si sabe si TRICARE para personas jubiladas de las Fuerzas Armadas podría ser uno de esos planes Medigap o de cobertura complementaria. Yo supongo que sí. Y supongo que sí. Voy a decir sí, pero definitivamente tendría que verificarlo. Pero creo que TRICARE para atención a veteranos y atención a veteranos ambos califican como complementarios. No lo he investigado, pero quería tener la alternativa. Yo diría definitivamente que sí, pero tal vez valga la pena que me envíe un correo electrónico para verificarlo. Me toma 2 segundos buscarlo. Está en el manual de Medicare. Ya, ya. Y si tiene acceso al manual con la cobertura 2020, el que mostré al principio, ahí aparece. Bien, el correo de Marla, por cierto, está en pantalla por si quiere tomar nota. Puede enviarle un correo electrónico. Gracias por la pregunta. Y tenemos una pregunta más que dice, personas que con seguro social califican para Medicare después de 2 años. Son las personas que dan seguro social por discapacidad. El seguro social les inscribe automáticamente o hay que tener en cuenta fechas o algo más que tener en cuenta. Yo siempre les indico, mejor ser precavidos, tener las fechas pendientes, porque como decían anteriormente a la mujer que me hizo la pregunta, mándeme un correo electrónico, porque muy probablemente justo después de salir de este taller se me va a olvidar que alguien me había hecho una pregunta. En teoría, bueno, tienen que seleccionar que se les inscribe en parte B, así que tendrían que seleccionarlo activamente en algún momento. Y tendrán que avisarles, porque Seguro Social, y es por eso que habría hablando de esas dos dependencias, y no siempre se comunican muy bien entre sí. Y Medicare hace todo el trabajo administrativo y diseño, etcétera.
pero no siempre están en comunicación con Seguro Social, así que estén al pendiente. En teoría, cuando transcurran los 2 años, Seguros Sociales debe de inscribir automáticamente en parte A, pero van a tener que tomar una decisión respecto a inscripción en parte B y cualquier otra alternativa, así que vale la pena planearlo, tenerlo pendiente en su calendario y darle seguimiento para garantizarse de que reciban, o cerciorarse, perdón, de que reciban la documentación y presentarla de manera oportuna. Y, y además, con eso tal vez también califiquen para medical, para tener algo complementario, pero definitivamente van a tener cosas a inscribirse en parte B porque tiene que decirlo activamente porque exige un pago. Muy bien, creo que esas eran todas las preguntas. Marla, muchísimas gracias. Súper informadora la sesión, muy útil. Ah, no, adelante. Antes de que pase agradecimientos, les va a enviar la hoja de datos del periodo de inscripción abierta del estado de California a todos los participantes, porque tiene un enlace al manual y los plazos y también les da información específica del programa de ahorros de Medicare y el número de planes que ofrecen en el estado, porcentajes, etcétera. Sí, sí, sí. Se le hacemos llegar a todas las personas que se registraron o que asistieron al taller de hoy y además lo publicaremos en nuestro portal cuando publiquemos este taller. Bien, y muchas gracias a nuestros patrocinadores de esta serie de talleres en línea, Takeda Biomarin, HP Healthcare, Sanofi Genzyme y Takeda y Celebering también apoyan el servicio de interpretación, así que les agradecemos y gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos. Continuaremos con nuestra serie de talleres en enero 2022. Es increíble que ya estamos hablando del año entrante y el calendario se publicará pronto y esperamos que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Marla. Sé que Randy tuvo que retirarse para una cita, pero también le agradecemos por compartir su perspectiva y esperamos que tengan un excelente resto de su día. Gracias por acompañarnos.